Ok, bueno, ¿qué tal? Yo soy Fede Acá, Kime. y estamos de nuevo en un viernes de lo extraño y quiero hacer la parte 2 del tiempo, como pueden ver, porque como me quedaron cositas colgadas, un tema que me gusta mucho que son los OPARTs, que serían objetos fuera de tiempo. Esa es la traducción, o sea, las siglas son en inglés, pero la traducción sería objetos fuera de tiempo. Y ya van a ver por qué se llama así. No lo pude meter la semana pasada, bueno, el programa pasado, porque es mucho y vamos a estar como 2 horas y no quería que se extienda tanto ya, tanto el programa. Así que bueno, nada, lo completé con un par de paradojas más. El programa pasado dije creo que dos. Bueno, ahora encontré un par más. Y un par de experimentos también estuve investigando a ver qué han experimentado los científicos con el tiempo. Y hay un par de experimentos interesantes. Pero eso lo dejo para el final. Y tenemos noticia de la semana extraña también. Bueno, nada. Antes de empezar, síganos en las redes, sigan a Quimeralas, sigan en Instagram del podcast Viernes de lo Extraño, Viernes de LE. Tiene el logo nuestro en una foto de perfil. Estoy muy ronco, pero bueno, es porque hace frío. Bien, como dije, voy a hablar de los O parts, así se pueden encontrar. Y dije que eran objetos fuera de tiempo, pero ¿qué son en realidad? Son objetos que han encontrado arqueólogos o gente en zonas arqueológicas que son imposibles de que hayan existido en la época en la que supuestamente se perdieron o se quedaron en ese lugar. O sea, voy a dar el primer ejemplo para explicarlo mejor y lo van a entender mejor. El primero que les traigo es el mecanismo de Anticitera. En el año 1901, buceadores frente a la isla griega de Anticitera encontraron extraer los restos de un naufragio romano, un conjunto de engranajes corroídos. Al analizarse décadas más tarde con rayos X y tecnología moderna, se descubrió que se trataba de un mecanismo astronómico de más de 2000 años de antigüedad. Podía predecir eclipses, fases lunares y hasta eventos deportivos como los Juegos Olímpicos. Su nivel de complejidad mecánica no se volvió a ver hasta más de 1000 años después. O sea, ¿cómo fue que tal conocimiento llegó a Grecia, a la antigua Grecia? Esto quiero decir con que es un objeto fuera de tiempo. Es un objeto que no corresponde a la tecnología, ni al entorno, ni a la época en la que los libros de historia nos enseñaron. Hay muchos fakes. Muchos, millones. Estos que yo enumero hoy no tienen una refutación así científica contundente. Entonces yo por eso los traigo. Pero bueno, alguno capaz que puede haber sido fake de los que voy a decir. Pero bueno, no se llegó a una conclusión totalmente 100% refutable. Así que bueno, ¿cómo andan los chicos del chat? Ver dice bien. Weber escuchando atentamente. ¿Conocen del tema de los OOPARTs? ¿Alguno sabe de alguno? ¿De algún objeto? ¿Tienen alguna teoría? No tengo idea de ¿Habrán sido nada. viajeros del tiempo que han dejado objetos en el pasado para ir construyendo la tecnología que tenemos ahora? No lo sabemos. Weber dice que se Bueno, escuchó. Weber dice sí, obvio, es un clásico. sí. Pasa que, como te digo, hay muchos fakes, muchos. Y la mayoría de los que conocemos son fakes, lamentablemente. Entonces es difícil. Es como los ovnis, el tema de los ovnis. El 90% o el 99% son fake, es obvio. Pero nos queda ese 1%, siempre. Bueno, paso al siguiente. El martillo de Londres. Este es increíble. En 1936, cerca de Londres, Texas, no Inglaterra, una pareja encontró una piedra que contenía lo que parecía ser un martillo fosilizado. O sea, el martillo estaba como unido o fosilizado a la piedra. Lo desconcertante es que la roca que lo rodea tiene una antigüedad estimada de más de 100 millones de años. O sea, ¿cómo puede un martillo humano estar atrapado en una piedra del período Cretácico? Algunos dicen que la roca se formó alrededor del martillo después de que éste cayó en un entorno minerizado, pero el tiempo no concuerda, o sea, para fosilizarse y fusionarse con una piedra se necesitan millones de años, la verdad, no miles. Y la tecnología de un martillo, que tendrá 20.000 años, pongámosle, que es lo que tiene creo que recién las primeras signos de que el hombre empezó a usar herramientas. No concuerda con el entorno, la piedra y el grado de fosilización de este martillo. ¿Qué pasó con este martillo? O sea, estas cosas nos hacen replantearse. ¿Es realmente la historia tal cual como la conocemos? O sea, o los humanos habitamos la Tierra mucho antes de lo que pensamos. Esa es la raíz del Leopard, que en realidad es una gran conspiración, porque esto no tiene tampoco muchos fundamentos científicos en el hecho de que lo han investigado a muerte y han llegado a una conclusión. No se sabe a ciencia cierta cómo llegó ese martillo ahí. Por eso no deja de ser una teoría conspiranoica, más que nada, el tema de los OOPARTs. Pequeño break para decir que si tienen su caso paranormal, si tienen su historia extraña, lo que sea, por más que dure 2 minutos, como
que me cuenten, vi una luz, ya me sirve. Acá no vamos a juzgar, no, nadie se va a burlar. De hecho, te animo a que lo cuentes para que otra gente escuche y diga, ay, a mí me pasó algo parecido. Y venga y lo cuente. Y bueno, o sea, acá no vamos a contestar ninguna pregunta existencial, ¿no? Pero entre todos por ahí podemos darle más visualización. A mí por ahora no me ha pasado más nada. El otro día me pareció escuchar que gritaban mi nombre, pero dicen que eso es parte de un proceso del cerebro. Como una memoria. Sí, puede ser. Tiene una explicación por ahí media científica. Pero bueno, yo estoy juntando por ahora testimonios. Tengo que ir a la casa de una amiga a hacerle una entrevista. Tiene una historia bastante piola y larga, así que me voy a sentar, voy a ver si lo grabo como ella quiera. Así que Bueno, lo estoy gestionando. acá. Tiene de todo, sí. No, sí. No, digo que la historia que esta de mi amiga tiene de todo. Tiene desde visiones fantasmales, ¿cómo se llama? Sueños extraños, parálisis de sueños, viajes astrales. O sea, vamos a hacer un repaso de toda la temporada 1 en una sola persona. ¿Qué me decías? Que acá Fer dice, o se abren portales temporales y esos objetos caen en esos tiempos. Es una de las teorías, por ejemplo, ¿vieron cuando se nos pierden las medias o perdemos un par o lo que sea? Se dice que pasa eso, que por ahí viajan a otro tiempo. Yo no me olvido más un Oopart, que resultó ser un fake, obviamente, que decían que era un reloj Casio que habían encontrado en una cueva en China entre como unas estatuas que tenían miles de años, o sea, miles no, 1000 años o 2000 años, no sé. Y entre todas esas estatuas que yo encontraron un Casio como petrificado, un reloj Casio. Ese Opera estaba muy bueno, estaba muy bien hecho. No era un fake, obviamente, pero estaba muy buena la historia y muy bien hecho. Bueno, vamos a el tercer objeto fuera de tiempo, y es la batería de Bagdad. O sea, en la antigüedad había electricidad. En 1938, el arqueólogo Wilhelm Koning descubrió en una antigua aldea cerca de Bagdad, Irak, una serie de jarras de arcilla con cilindros de cobre y varillas de hierro en su interior. Estas jarras databan del año 200 a.C. Al replicarlas, los científicos descubrieron que podían generar una corriente eléctrica de bajo voltaje al llenarlas con vinagre o jugo de limón. ¿Podrían los antiguos haber descubierto una forma de electricidad? Nadie lo ha podido comprobar, pero la estructura es demasiado parecida a una celda gálvica como para ser una simple coincidencia. Esto es muy raro, porque la electricidad creo que tiene muy pocos años. O sea, debe tener 200, 300 años, y me puedo llegar a equivocar. O sea, no sé bien cuándo empezaron a inventar la electricidad. Oh, fuck. O sea, sé que, por ejemplo, Benjamin Franklin era uno de los pioneros en... ¿Qué pasó? Pasaron cosas. Iba muy rápido. Sí. Me pasó Ok. lo mismo, no me la conté. Bueno. Como decía, sé que Benjamin Franklin fue uno de los pioneros en experimentar con la electricidad, pero, o sea, que haya rastros de que usaron electricidad hace 200, o sea, hace 2200 años, cambia los libros de historia, como yo decía. Así que bueno, también hay que ver también el uso que le daban. Capaz que el uso no era electricidad justamente, que fue toda una coincidencia, pero bueno. Bueno, después de este vuelco hermoso, ¿han dicho algo en el chat? Nada, Weber tiró que la electricidad la descubrió Benjamin Franklin en el siglo XVIII. Exacto. Y nada más. En realidad no la descubrió. Había gente ya que venía experimentando, pero bueno, Benjamin Franklin fue uno de los pioneros, sí. Bueno, después tenemos la esfera de Klerksdorp. Ojo, nombre difícil, ¿eh? Klerksdorp. Wow. Klerksdorp. Estas pequeñas esferas metálicas fueron halladas en una mina en Sudáfrica, incrustadas en capas geológicas de más de 2.800 millones de años. Algunas tienen ranuras perfectas alrededor de su circunferencia y una simetría casi absoluta. Están hechas de pirita y otros materiales que no se formaban fácilmente con ese grado de precisión de forma natural. ¿Son producto de la naturaleza o de una civilización perdida? Aún no hay una respuesta definitiva. O sea, pónganse a pensar que 2.800 millones de años ni siquiera existía la vida. O el planeta estaba totalmente primitivo y es creo imposible o casi imposible que se forme, por ejemplo, estas esferas perfectas, talladas y hechas de un material que no se forma fácilmente en la naturaleza y que lleva muchos millones de años que se forme. Pero bueno, no hay una explicación contundente. ¿Habrá llegado de otro lado, de otro planeta, de meteoritos? No lo sabemos. Bien, la 5 es la huella de Meister.
Este es increíble también. En 1968, William Meister, un coleccionista de fósiles, halló en Utah una losa de pizarra que contenía una huella humana. Pero dentro de la huella estaba un trilobite fosilizado. Estos animales existieron hace más de 500 millones de años. Sí, la huella es auténtica. Sugiere que la presencia humana en una época imposible según la ciencia actual. El descubrimiento ha sido desestimado por algunos, pero jamás refutado de forma contundente. O sea, dicen que esta huella en realidad es una formación natural. Vos ves la foto y es una huella de sandalia, encima de sandalia, porque se nota que parece una sandalia, y un trilobite pisado. O sea, por eso están tratando de desestimarlo, porque hace 500 millones de años no existían los humanos, ni siquiera existían los mamíferos. Estaban recién los primeros dinosaurios, por así decirlo, anfibios. Recién estaban saliendo del agua los primeros animales, hace 500 millones de años. Así que también patearía los libros de historia y los destruiría, porque si hubo presencia humana en esa época, todo lo que sabemos de la historia humana se derrumba. Pero bueno, la foto es muy impresionante, la del objeto este, la verdad. Es muy difícil de refutar. ¿Qué dice Weber? ¿Algún expedicionario de otro mundo? Por eso, o sea, hay muchas teorías. Están las teorías de los viejos astronautas, que de ese tema voy a hablar en algún momento. Tenés la teoría de bucles temporales o anomalías temporales que, qué sé yo, que atrapan personas y las llevan al pasado. Y si no, que la historia está mal contada, también puede ser. De hecho, hay una teoría conspirativa que dice que la Tierra solamente tiene 4.000 años. Pero bueno, es tan, o sea, tiene una base sólida científicamente tan débil que como la Tierra plana, más o menos. Bien, después tenemos la copa de Licurgo. Esta copa romana del siglo IV después de Cristo tiene una característica única. Cuando se ilumina desde el frente se ve verde, pero cuando la luz proviene de atrás cambia a un rojo intenso. Esto se debe a nanopartículas de oro y plata en el vidrio. El proceso técnico para lograr esto no fue comprendido ni replicado por los científicos modernos hasta el siglo XX. ¿Cómo lo conocían los romanos esta nanotecnología hace 1600 años? O sea, es impresionante. La verdad que hay elementos de esto es que la ciencia los quiere refutar a rajatabla porque rompe todo lo que conocemos. Dice Fer acá, encontró en un fósil una marca de disparo en un cráneo de dinosaurio. No sé si es Opars, eso leí una vez. Claro, contaría como OPAR, porque sería un objeto fuera de tiempo, una herida de bala. Me acuerdo, hay una teoría que dice que fue en realidad un meteorito, un micrometeorito metálico que le atravesó la cabeza. Sí, recuerdo que lo leí, que lo habían refutado casi al 100% por eso, que en realidad fue un meteorito el que le hizo esa herida. Bien, después tenemos los aviones de oro de Quimbaya. Entre los tesoros precolombinos encontrados en Colombia, sobresale una colección de figuras de oro que representan animales y criaturas míticas, salvo que algunas de ellas parecen modernos aviones, alas triangulares, estabilizadores traseros y formas aerodinámicas que recuerdan aviones caza o naves supersónicas. Fueron datadas entre los siglos 4 y 7 después de Cristo. Expertos en aerodinámica como el ingeniero alemán Peter Belting construyeron réplicas de estas figuras a escala y volaron. ¿Estaban los quimbayas inspirándose en algo que vieron? ¿O tenían un conocimiento que no encaja con nuestra cronología tecnológica? Estos son como unos modelos, parecen modelos a escala de aviones. Vos lo ves y parecen... Pero ¿qué dicen los científicos que quisieron refutarlo? Que en realidad estaban queriendo representar aves, pero vos lo ves y son aviones, o sea, son literalmente aviones. Dice Weber, sí, dijeron que eran evidencias de que los cazaban, después dijo, hay uno que se parece a un transbordador espacial, y Alexis dice, para mí reexistían ciertas tecnologías avanzadas antes. Bien, sí, el que parece un transbordador espacial, ya voy a llegar a ese, que creo que es en México. Sí, es de la cultura maya. Bueno, después tenemos el tornillo de Kaluga. En la región de Kaluga, Rusia, en los años 90, científicos rusos que realizaban muestras de meteorito hallaron un tornillo de metal incrustado en una roca que se estima tiene más de 300 millones de años. El tornillo está perfectamente formado y su espiral es idéntica a la de los tornillos modernos. Algunas teorías plantean que puede ser el vestigio de una tecnología antigua o incluso extraterrestre. A pesar del escepticismo, ningún análisis ha demostrado que sea una falsificación. O sea, este tornillo estaba como el martillo, estaba totalmente fosilizado y fusionado a la roca, que tenía 300 millones de años. Es tremendo. Bueno, después tenemos el mapa de Piri Reis. En 1513, el almirante otomano Piri Reis dibujó un mapa del mundo en una piel de gacela. Hasta ahí todo bien.
Pero lo desconcertante es que el mapa muestra con sorprendente precisión la costa sudamericana, África y la Antártida sin hielo. Esta última no fue descubierta oficialmente hasta 1820 y bajo el hielo no se conocía su contorno. De hecho, hasta creo que el día de hoy no se conoce. Algunos geólogos aseguran que el mapa refleja cómo era la Antártida hace más de 6.000 años. ¿Cómo pudo un cartógrafo del siglo XVI tener acceso a información que requería exploración aérea o satelital? El propio Piri Reis afirma haber usado fuentes antiguas, posiblemente mapas de Alejandría. Lo cierto es que su mapa no encaja con los conocimientos geográficos de su época. Se dice que Alejandría tenía conocimientos muy avanzados. Pero bueno, lo prendieron fuego. Bueno, después tenemos el disco de Sabu, descubierto en una tumba egipcia de la primera dinastía, o sea, alrededor del 3000 a.C., o sea, hace 5000 años. Este objeto de piedra esquistosa parece un rotor o una rueda con diseño aerodinámico. Tiene una forma que se asemeja a una hélice moderna o incluso un dispositivo de rotación. Nadie sabe para qué servía ni cómo lograron tallar algo tan delicado sin romperlo, ya que el esquisto es extremadamente frágil. Parecen pedazos de maquinaria que han dejado abandonados en la historia. Es impresionante. Bien, después tenemos la herramienta de coso, así. La herramienta de... ¿Vieron cuando van a la ferretería y me das el coso del cosito? Bueno, esta es la herramienta de coso. En 1961, unos recolectores de geodas en Coso, California, abrieron una roca que contenía lo que parecía ser una bujía de auto moderna. La roca estaba formada por depósitos minerales que, según algunos estudios, podrían tener hasta 500.000 años. ¿Cómo puede una bujía moderna estar dentro de una roca tan antigua? Todavía no se resolvió el misterio. Impresionante. Recuerden seguirnos en redes, Viernes de lo Extraño en Instagram. Ese Instagram lo manejo yo. Lo tuve medio abandonado esta semana, perdón. Estas 2 semanas en realidad. Fueron unas semanitas complicadas para mí, así que bueno, nos pueden seguir ahí, me pueden escribir. Bueno, sigo con el que sigue y es la esfera de Betz, con Z. La familia Betz en 1974 encontró una esfera metálica perfecta en Florida. Al moverla emitía zumbidos, cambiaba de dirección sola y parecía reaccionar al entorno. Fue analizada por ingenieros y militares, pero no pudieron replicar su comportamiento. Su estructura interna nunca fue explicada del todo. A pesar de las sospechas de que pudiera ser parte de un satélite, el misterio de su comportamiento sigue sin resolución. Yo lo agregué porque no hay así algo que te diga que es falso, pero es de los más falsos que he visto. Pero los científicos todavía no lo pudieron refutar, así que lo agregué igual. Yo esto si me acuerdo, en el Instagram de Viernes de lo Extraño voy a poner algunas imágenes de los O-Parts que les estoy contando. Bueno, después tenemos los imanes chinos antiguos. Hace más de 2000 años, los antiguos chinos ya usaban cucharas de magnetita que se alineaban con el norte magnético. Un conocimiento que oficialmente no debería haberse descubierto sino siglos después. Aunque no hay un artefacto individual espectacular, lo fascinante es el nivel de conocimiento técnico acumulado para crear brújulas magnéticas sin electricidad ni teoría del campo. O sea, acá el O-Part sería el conocimiento que tenían los antiguos chinos. Porque, como les decía, este conocimiento recién se dio 1000 años después. De hecho, también dicen que todavía no está muy claro quién le enseñó al hombre a cultivar, porque la tecnología de la cultivación es avanzada para la época en la que se empezó a realizar el cultivar. Y aparte de empezar a cultivar, hizo que el hombre sea sedentario y empiece a organizar sus primeras civilizaciones. Pero ¿quién le enseñó al hombre a cultivar ese conocimiento en el hombre primitivo? No se sabe. Bien, ¿te han dicho algo en el chat? Mientras te veo muy complicado. Te digo, Robert tiró, tenían autos hace 500.000 años atrás. Existe la leyenda de que la diosa Ishtar enseñó al hombre a hacer cerveza. Ajá, claro, porque esos conocimientos. ¿Quién enseñó al hombre a hacer pan, por ejemplo? Algo tan simple que lo sabemos hacer, pero cultivarlo, molerlo, extraer, nunca sabremos, creo. Bueno, después tenemos los cráneos de Paracas. Descubiertos en Perú, estos cráneos alargados presentaban características que no pueden explicarse solo por deformación artificial. El volumen craneal es mayor, tienen una única placa parietal en lugar de 2 y su estructura ósea es distinta a la de los humanos modernos. Algunos genetistas han estudiado su ADN y encontraron secuencias que no coinciden con las poblaciones humanas conocidas. ¿Qué eran? ¿Hibridación? ¿Mutaciones? Todavía el misterio persiste. Este O-Part sería... En realidad no es un O-Part, es
es como una evidencia que capaz que en la antigüedad existía otra especie de ser humano o una especie extraterrestre viviendo entre nosotros. Eso puede ser también. Bueno, después tenemos la radio de galena. En Zimbabue se hallaron estructuras de piedra asociadas a depósitos de galena, un mineral conductor usado en radios primitivas. Algunos investigadores creen que pudo haberse utilizado con fines acústicos o incluso electromagnéticos. Aunque no hay pruebas concluyentes de una radio, el patrón arquitectónico y los materiales inducen a pensar en un conocimiento de propiedades físicas muy avanzadas para esa época, que estamos hablando de la prehistoria. Claro, ¿ve? O sea, hay varios diferentes tipos de OPARTs. Están los del conocimiento y los objetos. Y ahora yo también investigué, a ver si no me olvido de ninguno de los que les dije, porque también investigué OPARTs en pinturas y esculturas, o sea, en el arte. Como por ejemplo, los dinosaurios tallados de Ica, el Museo Prohibido de Piedra. En la región de Ica, Perú, el doctor Javier Cabrera Darquea coleccionó más de 11.000 piedras grabadas con figuras misteriosas, personas usando telescopios, cirugías de trasplante de órganos y lo más inquietante, dinosaurios interactuando con humanos. Algunas muestran triceratops, estegosaurios y tiranosaurios montados o cazados por hombres armados con cuchillos. Los científicos afirman que estas piedras podrían ser falsificaciones modernas, pero muchas fueron encontradas en estratos profundos y zonas arqueológicas. ¿Podría ser alguna humanidad antigua haya convivido con los dinosaurios? ¿O al menos los haya conocido de forma que hoy desconocemos? O sea, estas figuras, o sea, estos grabados, se encontraron en lugares donde el ser humano no tuvo acceso hasta cientos de años después. Eso es lo extraño de esto. ¿Cómo sabían? Si los dinosaurios, los primeros dinosaurios creo que se descubrieron en el 1920 o en 1930, no estoy muy seguro. Ahí se descubrió que existían los dinosaurios. Y bueno, y los dinosaurios, aunque no quieran, en el arte de la Edad Media aparecieron en varios, serán coincidencias, en varios lienzos han aparecido. Como por ejemplo el estegosaurio de Angkor Wat. En el templo de Ta Prohm, en Camboya, hay una escultura en piedra que ha dejado perplejos a los arqueólogos y paleontólogos. Un animal con cuerpo grande, patas gruesas y una hilera de placas en la espalda. Básicamente un estegosaurio. El templo fue construido en el siglo XII y el estegosaurio se extinguió hace 150 millones de años. Algunos sugieren que pueden ser un rinoceronte estilizado con ornamentos decorativos, pero el parecido es demasiado preciso. Yo vi en un documental y es un estegosaurio. O sea, no es, tiene cola, tiene las placas en la espalda. Es básicamente un estegosaurio tallado en un templo del siglo XII. O sea, no entiendo a qué se han basado para hacer esta escultura. Bien, ¿han dicho algo en el chat? Dice Weber, es una vista alternativa acerca de todo lo que vemos y explica que unos seres superiores les enseñaron al hombre todo lo que sabemos ahora. Tal vez vinieron los depredadores a cazar los dinosaurios. Ajá. Y que no hay dudas de que es un estegosaurio. No, para nada. No, vos lo ves, yo voy a poner la foto si me acuerdo. Es un estegosaurio, o sea, tiene cola. O sea, acá dice que puede ser un rinoceronte con ornamentas. No, el rinoceronte no tiene esa cola, básicamente. Bien, después tenemos los glifos mayas del astronauta de Palenque, que lo nombraron recién, hace un rato lo nombraron en el chat. Es este OPART, que en realidad es este caso yo lo quería tocar más adelante, lo agregué porque es un OPART, pero pero también pertenece al tema que le han puesto los científicos, algunos científicos, ¿no? Los que investigan estos casos, de los antiguos astronautas. Se dice que en la antigüedad, astronautas, no sé si extraterrestres o hombres del futuro, han visitado el pasado y han dejado estas pistas. Bueno, dice, en el templo de las inscripciones en Palenque, la losa que cubre la tumba del rey Pacal muestra una imagen asombrosa. El rey parece estar acostado dentro de una máquina con tubos, controles y una flama en la base. Sus manos manipulan controles, sus pies están sobre pedales. Muchos lo interpretan como un astronauta manejando una nave. La arqueología oficial dice que representa su viaje al inframundo, pero los detalles técnicos y mecánicos de la imagen no dejan de alimentar la hipótesis de contacto con tecnología avanzada. Esto es totalmente verídico, real. Lo han investigado, reinvestigado. La información oficial dice que en realidad todo lo que vemos son representaciones de plantas, animales y esas cosas, pero yo no le veo ni parecido ni a una planta ni a un animal. Es un hombre como sentado como para adelante, manipulando palancas. Abajo tiene como
como si fuera un cohete, es literalmente un hombre adentro de un cohete. Eso es lo que está tallado en esa tumba. Y se dice que ese rey, o sí, el rey Pacal, como está tallado, tiene características físicas diferentes a los humanos de esa época o a los humanos de esa región. Tiene características como más europeas, es más alto, o sea, como que no correspondía al ser humano de maya de esa época. Bien. Bien, paso al que sigue, que son los frescos de Dendera. Bombillas eléctricas en el antiguo Egipto. En el templo de Hathor, en Dendera, Egipto, hay un relieves en los que se ve personas sosteniendo objetos alargados de forma ovalada que parecen grandes bombillas. Seguramente muchos lo conocen porque es muy famoso. Con filamentos internos parecidos a una serpiente. De hecho, algunos lo han comparado con tubos de croques o lámparas incandescentes. Debajo de estos objetos hay cables y lo que parece una fuente de energía. ¿Conocían los egipcios la electricidad o es una simple metáfora? Hasta hoy este relieve sigue siendo una anomalía sin explicación oficial convincente. Es muy famoso ese. Es literalmente un tubo fluorescente. O sea, vos lo ves y está bien, lo representan por ahí como si fuera una serpiente o cosas así, pero es literalmente un tubo fluorescente conectado a un cable que va a como una fuente de alimentación. Bien, bueno, la próxima obra de arte, por así decirlo, op art, es El astronauta de Salamanca, un ser moderno tallado en una iglesia medieval. En la Catedral Nueva de Salamanca, España, hay una figura tallada en la fachada que parece un astronauta moderno. Casco redondeado, traje acolchado y botas. La catedral fue construida entre 1513 y 1733, siglos antes de los viajes espaciales. Algunos explican que esta figura fue añadida en una restauración de 1992, como una firma moderna, pero otros sostienen que ya existía y que solo fue restaurada. ¿Esto fue una broma o un mensaje intencional de algo que vieron o soñaron los antiguos? Esto pues sí, puede ser que lo hayan agregado después, pero bueno, hay testigos que dicen que ya estaba de antes de las reformas. Pero bueno, dejamos la duda ahí. Siempre ustedes tienen la última palabra. Bien. Bueno, después tenemos los petroglifos de Anasazi en el Cañón Chaco. En el Cañón Chaco, en Nuevo México, antiguos grabados Anasazi representan animales que no coinciden con la fauna conocida del periodo, salvo por uno en particular. Un ser con alas membranosas, pico largo y cresta en la cabeza, extremadamente similar a un tegosaurio. La ciencia dice que se extinguieron hace 65 millones de años. ¿Cómo pueden los nativos americanos tallar esas figuras si jamás vieron uno? ¿Memoria ancestral o avistamiento real? Los dinosaurios aparecieron mucho en el arte antiguo, la verdad. Yo me acuerdo que hay un lienzo que sobre una esquina dibujaron como brachiosaurios. Yo ese no lo encontré como para, o sea, qué estudio le han hecho y eso, pero yo me acuerdo que lo vi en un documental, así que no, pero no lo encontré. Bueno, petroglifos junto a huellas de dinosaurios en Brasil. En el sitio arqueológico Cerrote de Doletreiro, en Paraíba, Brasil, se han encontrado huellas reales de dinosaurios, terópodos, saurópodos, orniquíos y petroglifos humanos muy cercanos, círculos, líneas, cruces, datados entre 9400 y 2600 años atrás. Los arqueólogos interpretan que los humanos decoraron las rocas junto a las huellas sin alterarlas, un indicio de reconocimiento consciente de esos rastros prehistóricos. Esto no sería tipo un OPAR, sino que los humanos de la época, de hace 2000, 9000 y 2000 años atrás, en realidad encontraron esas huellas, no sabían lo que eran y empezaron a decorarlas. Yo las vi, es como, están las huellas de dinosaurio y alrededor todo decoraciones antiguas. Bueno, voy a decir las últimas obras de arte. Tenemos las pinturas rupestres de Tassili, Nájer. En el desierto del Sahara, en Argelia, existe un conjunto de pinturas rupestres con más de 10.000 años de antigüedad. En ellas aparecen figuras humanoides gigantes con trajes redondeados y cascos que recuerdan escafandras espaciales. Una de las figuras más famosas es conocida como el Gran Dios Marciano. Por su aspecto no humano, las culturas locales lo llaman los dioses del cielo. ¿Eran simples máscaras rituales o los artistas estaban representando a visitantes reales que no eran de este mundo? De esto hay muchos en el mundo, muchos. Los que se llama los antiguos astronautas, hay muchos casos o muchas pistas. Es que YouTube dijo, me recuerda a las cuevas de Altamira, Cantabria, con pinturas de edad de las cavernas. Sí, porque como les digo, a veces el OPART es el conocimiento. ¿Cómo sabían la gente de esa época lo que eran si no lo habían visto? Por ejemplo, un OPART para mí son las líneas de Nazca, que eso lo voy a hablar más adelante. No lo agregué más, o sea, no lo agregué acá porque quiero hacer un programa especial sobre las líneas de Nazca. Estas líneas están pintadas, o sea, están hechas en el piso o en la base, en la tierra. Son gigantes y solamente se ven claras si la ves desde una cierta altura. Pero bueno, ya vamos a hablar de eso. Eso para mí es un OPART, por ejemplo. Pero
Pero bueno, he terminado el tema de los OPART, espero que les haya gustado, este tema es bastante interesante. Tuve que chequear y rechequear muchos de estos porque, como les digo, la mayoría son falsos. De hecho, algunos de estos que les he nombrado son falsos, seguramente. Pero bueno. Acá Weber añadió, en NASCAR también hay una montaña que parece que la cortaron para hacer una pista de aterrizaje. Claro, bueno, en Venezuela hay una... Venezuela creo que sí. También hay como una montaña que es literalmente un cuadrado. O sea, parecen cortadas a veces así con rayo láser. Bueno, vamos al próximo tema que les preparé para hoy. Por eso les dije que quise dividir en dos el programa del tiempo porque es mucho. Y les traje paradojas del viaje temporal. Yo el programa pasado les dije dos, que eran el del abuelo, la paradoja del abuelo y la paradoja de no poder cambiar el pasado sin construir la máquina del tiempo. Bueno, ahora les traigo otras paradojas bastante interesantes que me tuve que ver como 5 videos porque realmente algunos no los entendía hasta que los entendí. Bueno, la primera paradoja que les traigo es la paradoja de la predestinación. Un hombre viaja al pasado decidido a impedir una guerra, pero sin saberlo sus acciones desencadenan exactamente el conflicto que quería evitar. Cada paso que da, cada decisión que toma, lo arrastra más hacia ese destino inevitable. Es como si el tiempo ya supiera lo que va a pasar y no se pudiera cambiar. El futuro existe porque alguien intentó cambiarlo. O sea, vos quisiste evitar algo, pero ese algo que pasó por tu culpa. Claro. Es una paradoja, es como un bucle, entras como en un bucle. ¿Qué pasa si yo no hubiera viajado? ¿Hubiera pasado entonces? ¿O no hubiera pasado? ¿Alguien conoce alguna paradoja del tiempo? ¿Algo que quieran que razonemos? También la pueden decir. Después tenemos la paradoja del conocimiento sin origen. Una joven encuentra un viejo manuscrito con una fórmula científica revolucionaria. La estudia, la publica y años después se convierte en la base de un invento que permite viajar en el tiempo. Entonces, viaja al pasado y le entrega ese mismo manuscrito a su yo más joven. ¿Pero quién lo escribió por primera vez? La información simplemente apareció, sin autor, sin origen. Un bucle perfecto, pero aterrador. O sea, claro, ¿qué origen tiene el conocimiento ese? Si yo me lo estoy dando a mí mismo en el pasado, ahí creé un bucle interminable. Este te explota la cabeza. Pero bueno, así son todos. Por ahí los últimos son más rebuscados, pero a mí me voló la cabeza. O sea, yo si invento la máquina del tiempo, viajo al pasado y me doy la fórmula a mí mismo, claro, en realidad. O por ejemplo, bueno, creo que más adelante está ¿qué pasa si yo invento una sinfonía y viajo al pasado y se la doy a Beethoven? Esa sinfonía, ¿quién la creó? Y así, bueno. Dice Weber, es como el tema Johnny B. Good en Volver al Futuro. Claro, exactamente. De hecho, ahí dije mal el ejemplo que di. ¿Qué pasa si yo una sinfonía de Beethoven la agarro, viajo al pasado y se la doy a Beethoven antes de que la publique o se le ocurra? Ahí estoy produciendo la paradoja. Bien, después tenemos la paradoja del doble observador. Imagina que te encontrás con tu versión más joven. Te ves, te hablas, te das consejos. Pero ese joven, al saber su futuro, decide hacer otra cosa, algo distinto. Y si lo hace, entonces ya no sos vos. ¿Quién fue entonces el viajero original? El tiempo se parte y vos te quedas atrapado entre dos versiones de tu propia vida. Ya con encontrarte a vos mismo ya estás cambiando todo. Sí. Porque ya, si vos te presentás como vos mismo y hablas con tu yo, ya el yo más joven no va a tomar las mismas decisiones porque va a querer ser esa persona. Entonces pero va a tomar otras decisiones. Bien. Después tenemos la paradoja de Schrödinger temporal. ¿Qué es Schrödinger? Bueno, era un científico, ¿no? Pero esto viene del gato de Schrödinger. Es un experimento científico y creo que es cuántico también. Se estudia mucho en la física cuántica, que es, yo pongo un gato en una caja con veneno adentro, con un veneno que se va a abrir si la agitás o no me acuerdo cómo era bien el experimento, pero la cuestión es que el gato queda encerrado con el veneno adentro de la caja. Yo hasta que no abra la caja no voy a saber si el gato está vivo o muerto. Entonces, mientras esté la caja cerrada, el gato está vivo y muerto a la vez. Esa es la teoría del gato de Schrödinger. No quiero decir nada, pero me parece que ya lo dijiste en la parte 1. ¿Sí? Sí. ¿Esta paradoja? Sí, report. Weber dice acá, para mí que al querer cambiar el pasado generas un universo paralelo. Sí, eso lo hablamos, eso sí lo hablamos en la parte 1, las diferentes teorías de qué pasa si cambiamos el pasado. Bueno, entonces paso a la siguiente, que es la paradoja de la existencia duplicada. Una mujer viaja al pasado y decide quedarse a vivir allí. Desde entonces hay dos versiones de ella coexistiendo. Una sigue su vida normal, la otra vive en secreto. Pero si una de ellas muere,
¿La otra desaparece? ¿Pueden dos versiones del mismo ser ocupar el mismo espacio-tiempo sin consecuencias? Esta teoría está buena porque ustedes pónganse a pensar que el universo es un todo y yo para mí que está totalmente equilibrado porque la energía no se destruye ni desaparece, sino que cambia, se transforma. ¿Qué pasa si mi materia, mi energía, yo la traslado a otro tiempo? O sea, de este universo desaparecería. Entonces, como que esto lo hablamos, pero no lo hablamos en el podcast. Lo hablamos una tarde, ¿te acordás, Belu? No. Que dijiste, voy a empezar a grabar. Sí, una tarde dijiste, voy a empezar a grabar las conversaciones. Mm. Claro, pues yo estoy desapareciendo mi energía y mi materia. Entonces el universo y aparecería mi energía y mi materia en otro tiempo donde el universo ya estaba totalmente equilibrado en energía y materia. Causaría un desequilibrio totalmente, sí. Bueno, por eso es la paradoja de la existencia duplicada. Acá dice Weber, ¿los gemelos no son dos versiones de la misma persona? No, son dos personas diferentes, con la misma genética. O sea, con la misma información genética, mejor dicho. Igual creo que gemelos exactos, hay muy pocos en la historia. Yo tenía dos amigas gemelas que tenían, por ejemplo, diferentes lunares, que por eso las distinguíamos. Bueno, después tenemos la paradoja de la identidad robada. Un viajero del tiempo llega al siglo XVII con sus conocimientos modernos. Se convierte en un inventor, en artista y en leyenda. El mundo lo recuerda como un genio del pasado, pero en realidad esa persona nunca existió, suplantó a alguien, borró su historia. O sea, esto nos da a pensar, ¿y si las figuras del pasado fueran impostores del futuro? Claro, porque, bueno, yo si viajo al pasado, mucho no voy a hacer. Pero, por ejemplo, si un genio en la música viaja al pasado y se convierte en un genio en la música, por ejemplo, si Beethoven era un viajero en el tiempo, eso es lo que está planteando esta paradoja. O Einstein, o quien quiera que haya hecho algo por la humanidad, en realidad sea un viajero en el tiempo que se aprovechó de ese conocimiento, no lo sabemos. Bien, después tenemos la paradoja de la profecía autocumplida. Un mensaje llega desde el futuro. Evita el accidente del 7 de julio. Quien lo recibe entra en pánico, toma precauciones, cambia su rutina, pero esos mismos cambios lo llevan, irónicamente, a estar justo donde ocurre la tragedia. El aviso se cumplió porque alguien intentó evitarlo y el destino se ríe entre sombras. Esta paradoja la he visto en muchas películas. De hecho, en la serie Lucifer, yo no sé si la han visto, no quiero spoilear mucho, pero al final de la serie es esta No, paradoja. al final de la serie, precisamente. Tirancio. No quiero spoilear mucho, vamos a decir el final de la serie. Y bueno, pero al final juega con esta Ay, paradoja. esto No es voy a decir terrible. cómo ni por qué, pero bueno, juega con esta paradoja después que, claro, porque vos te estás diciendo, qué sé yo, vas a tener un accidente el viernes. Entonces vos querés evitar para a toda costa tener ese accidente. Entonces cambias rutinas, Pero ¿y si esas acciones que estás haciendo te llevaron a ese accidente? Eso es lo que plantea esta paradoja. Como que el accidente, o sea, pensándolo así, va a pasar sí o sí, por más que hagas lo que hagas. Bien, dicho esto, después tenemos la paradoja del intercambio imposible. Dos viajeros de líneas temporales distintas se encuentran en el pasado. Uno quiere detener una catástrofe y el otro quiere que ocurra, pero sus realidades no pueden coexistir. Lo que para uno es esperanza, para el otro es destrucción. El tiempo no puede decidir y se fractura. O sea, ¿se entiende esta paradoja? O sea, viajan dos personas al pasado, uno quiere que pase lo que tiene que pasar y el otro lo quiere evitar. Y ahí es cuando el tiempo se vuelve loco, se fracturaría. Bueno, voy a leer la última paradoja, que es la paradoja de la línea de tiempo fracturada. Un hombre salva a una simple mariposa en el pasado, un gesto pequeño, insignificante. Pero cuando regresa al presente, nada es como lo recordaba. Su casa ya no existe, su familia tampoco. Él, técnicamente nunca nació. Lo que cambió fue tan pequeño, pero las consecuencias fueron enormes, porque el tiempo es frágil y cualquier alteración puede borrar tu lugar en el mundo. Esta es la teoría del efecto mariposa. Hay una película dos creo, sobre el efecto mariposa, donde cambias un simple hecho, o sea, como mover una piedrita, eso desencadena una serie de eventos que te puede llevar a tu no existencia. Que de hecho los Simpson también tienen un capítulo con esto, con esta paradoja, en el efecto Básicamente mariposa. no toques nada. Exactamente. Dejamos de lado las paradojas y vamos al último tema de hoy, que hoy recopilé un par de experimentos interesantes sobre el tiempo. El primero es simple, pero es como comprobar una teoría de Einstein, que es el experimento Hafele-Keating, los relojes que viajaron en avión. En 1971, los físicos Hafele y Keating hicieron algo tan simple como revolucionario. Colocaron relojes atómicos ultra precisos en aviones comerciales que volaron alrededor del mundo, algunos hacia el este, otros hacia el oeste. Cuando los relojes regresaron a tierra, compararon sus mediciones con los relojes que habían permanecido quietos en el suelo. Los resultados
Los relojes en los aviones marcaron un tiempo ligeramente diferente. Esto confirmó lo que Einstein había predicho, que el tiempo transcurre de forma diferente dependiendo de la velocidad y la gravedad. Fue la primera vez que se midió empíricamente la dilatación temporal en el mundo real, fuera de un laboratorio. O sea, en otras palabras, los científicos demostraron que los viajes en el tiempo, al menos hacia el futuro, son posibles, aunque de forma diminuta, o sea, por ahora. De esto hablamos en la parte 1, donde dice que mientras más te acercas a la velocidad de la luz, tu tiempo como que se congela y el tiempo a tu alrededor como que avanza más rápido. Bueno, estos científicos pudieron replicar esa teoría o confirmar esa teoría, más que nada. Bueno, y el otro experimento que investigué es el reloj cuántico que viajó al pasado por un instante. Vamos a ver si entre todos lo entendemos. Imagina por un momento que rompes un vaso de vidrio y cae al piso hecho trizas. En nuestra realidad cotidiana eso es irreversible. No hay forma de que las piezas del vaso se junten solas, vuelvan al aire y regresen a su forma original. O sí, salvo con la gema del tiempo en Los Vengadores es imposible. En 2019, un grupo de científicos del Instituto de Física y Tecnológica de Moscú, junto a colegas de Suiza y Estados Unidos, realizó un experimento que pareció desafiar esa lógica. Un experimento que, aunque no viajó al pasado en el sentido literal, logró hacer retroceder el tiempo para una partícula cuántica. El equipo utilizó una computadora cuántica de IBM, pero antes de explicar lo que hicieron, entendamos algo. En el mundo cuántico, las partículas no se comportan como objetos normales. Son como pequeños fantasmas que existen en muchos estados a la vez hasta que alguien los observa, y además están regidas por probabilidades, no certezas. Dicho esto, en este experimento los científicos tomaron una partícula cuántica, un qubit, y la dejaron evolucionar en el tiempo, es decir, la hicieron pasar por una serie de cambios que simulan el paso del tiempo en una computadora, como si apretaran play en una película. Luego hicieron algo inaudito, ejecutaron un algoritmo diseñado especialmente para invertir ese proceso, es decir, apretaron rebobinar, y el resultado fue impactante. La partícula volvió a su estado anterior, como si el tiempo hubiera retrocedido. Esto funcionó en una fracción de segundo y es con ciertas limitaciones. Solo lograron un 85% de éxito cuando usaron una sola partícula. Cuando lo intentaron con dos o más, el margen de error creció, pero aún así lograron algo que hasta entonces parecía imposible: revertir artificialmente el paso del tiempo en un sistema físico. Los propios científicos lo explicaron así: es como si una bola de billar chocara contra otra en una mesa, y de pronto todas las bolas regresaron a su lugar inicial exactamente como estaban antes del impacto. ¿Estamos hablando de una máquina del tiempo? Bueno, no exactamente. No hubo viajeros, ni túneles temporales. Pero sí estamos frente a una ventana, a una posibilidad que nunca había sido demostrada. En el mundo cuántico las reglas se distorsionan, y si el tiempo puede ir hacia atrás para una partícula, ¿quién dice que nosotros no podamos hacerlo algún día? Bueno, ¿se entendió? Más o menos. Dicen Así acá, que bueno, excelente Fede. muchas gracias. No sé si alguien quiere agregar algo más. Este ya es el último tema, ya paso a la noticia de la semana y ya estaríamos terminando. Acuerden seguirnos en redes, Viernes de lo Extraño en Instagram, Quimeralas también sigan en sus redes. Ella hace stream todos los días, ¿no? Que Te estoy casi vendiendo. todos los días. Así que vengan y bueno, nosotros seguimos los viernes, no todos los viernes, pero bueno, lo intentamos sobre la medianoche del viernes. Así que me pueden recomendar temas de los que puedo investigar. Si quieren venir a contar sus casos, también pueden venir en vivo con nosotros. Bien. Bueno, la noticia de la semana, la noticia extraña de la semana. Aparentemente detectaron señales de radio que vienen desde abajo de los hielos antárticos. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esto viene de un experimento, del experimento Anita. Se trata del proyecto Antarctic Impulsive Transient Antenna, un conjunto de antenas suspendidas en globos a unos 40 kilómetros de altura sobre la Antártida, diseñadas para detectar emisiones de radio generadas por rayos cósmicos o neutrinos de muy alta energía al interactuar con el hielo. ¿Qué pasó? Bueno, entre 2016 y 2018, Anita captó señales de radio que parecían emergir desde debajo del hielo, con ángulos de aproximadamente 30 grados bajo el horizonte, lo cual implicaba que habría que atravesar 6.000 y 7.000 kilómetros de roca sólida, algo que según la ciencia actual es prácticamente imposible debido a la absorción total de las señales. Ya ustedes pónganse a pensar que la señal de radio rebota en las cosas físicas. Por eso las antenas, o sea, por eso una transmisión de radio no puede atravesar la Tierra. Tiene que haber antenas y satélites para retransmitir y la señal llegue a todo el mundo. Por eso esto es totalmente extraño. ¿Pero por qué es extraño? Una señal tan profunda y pronunciada no se ajusta al comportamiento esperado de partículas conocidas, ni siquiera los neutrinos T, que fueron evaluados por descartados tras comparar los datos con otros detectores como IceCube y Pierre Auger. Estas señales superaron rigurosos filtros de detección. No se trató de reflexiones superficiales ni de errores instrumentales, y ningún otro observatorio las registró, lo que fortalece su carácter real
realmente enigmático. Bien, ¿qué puede ser estas señales? Física más allá del modelo estándar. Podría señalar la existencia de nuevas partículas o interacciones desconocidas, quizá incluso relacionadas con materia oscura. Efectos aún por comprender en el hielo. Quizá existe una forma anómala de propagación de radio en las capas profundas del hielo o en superficies, aún no modelada correctamente. Así que bueno, esta es la noticia que tenemos hoy, 20 de junio, bueno, en realidad ya 21, de 2025. Capaz que en unos años o meses o lo que sea, descubran más sobre este tema. Así que bueno, espero que les haya gustado el tema de hoy. Chicos, gracias por estar acá. Vamos a ver qué preparamos para la próxima semana. Síganos en redes, Instagram, Viernes de lo Extraño. Me pueden escribir sugiriendo temas, me pueden escribir para decirme que tienen su caso extraño, de lo que sea fantasma, ovni, lo que sea. Así que bueno, acá me despido. Hasta luego. Adiós, adiós.